Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Es domingo 28 de enero, siendo las 12 horas, vamos a dar inicio. Mis queridos hermanos, vamos a escuchar nuestro preludio y les pido por favor tengamos en oración para dar gracias en todo lo que ha hecho por esta semana nuestro Dios. Es momento de estar en comunión con nuestro Dios. Escuchemos el preludio. Sean bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta su iglesia. Y en este culto de adoración, hoy estamos contentos porque es un día de acción de gracias por el 95 aniversario de nuestra organización como iglesia, hoy en este domingo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Salmo 111, por favor, puestos en pie, mis queridos hermanos, puestos en pie para tener el llamamiento a la adoración del Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Vamos a hacerlo alternadamente y lo haremos en el Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre.
Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su amor permanece para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque hoy domingo nos permites llegar aquí a esta tu casa de adoración, Señor. Gracias porque solamente podemos estar aquí alabando tu nombre y este culto es para ti, mi Señor, dándote gracias por todo lo que nos has dado, Señor. De acuerdo a tu voluntad, sabemos que somos tus hijos y creemos en ti, Señor. Este día, Señor, y los que vienen, Señor, lo damos para ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos todo. Amén. Mis hermanos, vamos a tomar asiento y vamos a escuchar a nuestro coro Sion.
lectura bíblica en Primera de Timoteo, en su capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Será a una sola voz, hermanos, por favor, del versículo 14, 15 y 16. Puestos en pie, por favor. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, testificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a escuchar nuestro mensaje. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien, amados hermanos, y dado que estamos hoy celebrando el 95 aniversario de haber sido constituida nuestra iglesia, queremos tratar el tema la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. El 29 de enero de 1929 se conformó el primer consistorio, o se constituyó la iglesia, una iglesia ordenada por un consistorio, quedando así organizada. Como vemos allí en el boletín, hay una pequeña reseña histórica acerca de cómo fue y el primer acta que se levantó en aquella reunión. Los hermanos que conformaban la iglesia en aquel entonces llegaron a conocer cuál era su identidad y la tarea que tenía la iglesia ya como una iglesia ordenada, organizada. Y la carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo, quien estaba a cargo de la iglesia en la ciudad de Éfeso. La situación del momento denota un ambiente retador para el joven Timoteo. Realmente fue algo difícil, había un gran reto para aquel joven de Dios, aquel joven instruido, pero que iba a enfrentar, iba a realizar una tarea bien difícil, ya que falsos maestros se habían infiltrado, o sea, se habían introducido en las puertas del templo, en las puertas de aquel lugar, y para enseñar, para desviar, para hablar de doctrinas extrañas. En esta carta Pablo les escribe sobre algunos temas importantes a tener en cuenta, o que la iglesia había de tener en cuenta. La iglesia de Cristo debe perseverar en la doctrina del Señor, en las doctrinas apropiadas. Y en el capítulo 1, del versículo 1 al 20, pues habla acerca de este tema, de la necesidad, de la importancia de perseverar en la doctrina que se le ha enseñado. En la iglesia los hombres y las mujeres deben comportarse en una forma apropiada, y eso también lo describe en el capítulo 2, versículos del 1 al 15, y en el capítulo 3, versos del 1 al 13, la iglesia de Cristo debe ser guiada por un buen liderazgo, o sea, por hombres preparados, capacitados, instruidos para guiar, para acompañar, para servir en la iglesia. Y el propósito por el que escribe esta carta el apóstol Pablo a Timoteo era para que supiera cómo no solamente él, sino toda la iglesia, todos los miembros, supieran cómo conducirse en la casa de Dios. Esa es en sí
las instrucciones dadas al joven Timoteo, y que también la iglesia debía conocer, y todo el pueblo de Dios a través de todos los tiempos debía tener presente. Es importante saber, o que la iglesia sepa, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia, según el texto citado, es casa de Dios. En primer lugar, la iglesia es la casa del Señor. No se refiere aquí al edificio, o sea, a estas paredes, a este lugar, sino más bien se refiere a los miembros que conforman el pueblo de Dios. Esa es la iglesia, y por lo tanto en la iglesia habita Dios, es casa de Dios, y es importante tener presente eso. La metáfora de la casa puede tomarse de dos sentidos. Uno, en cuanto a que la iglesia es como un edificio espiritual formado por piedras vivas que son fieles. Efesios capítulo 2, verso 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que la iglesia está compuesta por miembros que aman y obedecen a Cristo. Son aquellos que son apartados, aquellos que son destinados para amar a Dios, para obedecer sus preceptos, sus instrucciones. Efesios capítulo 4, verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia está organizada, y es organizada por Dios. Y cuando vamos al versículo 11 del capítulo 4, vemos allí que Dios puso en la iglesia y capacitó a hombres y mujeres para la enseñanza, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que con ese fin se forma el consistorio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero una edificación espiritual, una edificación en amor, una edificación en unidad, que cada uno, o sea, la iglesia en general, pueda crecer, perfeccionarse en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Señor. Primera de Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada creyente tiene un lugar importante dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función en el cuerpo de Cristo, y es algo que debe ser vivo, que se deje ver, que actúe, no algo muerto, no algo inmovible. Estamos aquí no para estar cruzados de brazos, no para estar solamente escuchar, sino para actuar, para funcionar, para hacer cosas que glorifiquen a Dios, para hacer cosas que vayan en función de hacer bien a aquellos que están entre nosotros, aquellos que forman el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros somos piedras vivas, y Dios quiere que seamos edificados así como piedras vivas en una casa espiritual, no piedra de tropiezo, sino piedra que hace bien, piedra que edifica, piedra que ayuda. En Éxodo 19:6 el Señor había dicho: vosotros seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. O sea, ahí vemos la función, y en 1 de Pedro vemos
allí el cumplimiento, ¿no? Vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Ustedes son un pueblo santo, apartado por Dios. O sea que tenemos una gran función, una gran tarea, cada uno de los que forma parte de la iglesia. En segundo lugar, en cuanto a que los fieles, por su condición de hijos de Dios, se constituyen como familia o casa de Dios. O sea que cuando se refiere a casa de Dios, se está refiriendo al pueblo de Dios, que es una familia que se ama, una familia que como hijo del Padre celestial actúa, funciona, convive de una manera agradable, donde se ayudan los unos a los otros. Es eso la tarea, es esa la función, es esa lo que muestra que somos la iglesia del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que formando parte de la iglesia, siendo el pueblo de Dios, tenemos una tarea, una función de ayudarnos, de preocuparnos, de hacer bien a los que nos rodean. Hacer bien a aquellos que están a nuestro lado. Efesios 2:19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Hermanos, ya no somos extranjeros y advenedizos. Así, o sea, yo no me siento como extranjero entre ustedes, aunque soy extranjero, sino que me siento acogido, aceptado. Me siento como uno más dentro de la gran familia, la iglesia. Así Dios quiere. Eso es lo que es la iglesia, donde nos preocupamos, donde nos ayudamos los unos a los otros como una verdadera familia que somos. Hoy hay muchas familias divididas, hay muchas familias en contienda, padres separados de sus hijos, hijos queriéndose ir de la casa, del hogar, no, por su dureza de corazón. Pero Dios no quiere que así actuemos nosotros. Dios formó la iglesia, Dios constituyó la iglesia para que ésta sea una familia que se ame, una familia que comparta. La iglesia es ante todo una familia, así debe ser conducida y así debe ser, así debe ser conocida y así debe ser vivida. O sea, que el mundo sepa, que el mundo conozca, que el mundo vea que somos una gran familia, que nos amamos. Pero que una familia que realmente viva lo que dice ser, o lo que se supone que debe ser, que viva realmente lo que es el pueblo de Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. La palabra eclesia en griego quiere decir una compañía de personas que han sido convocadas, y en este caso convocadas por Dios. Hemos sido convocados por Dios, hemos sido apartados y amados por Dios a formar parte de su pueblo especial. Siéntate gozoso, siéntate privilegiado, siéntate honrado de poder formar parte de la iglesia. Porque iglesia es de un Dios que vive, que reina, que es real. Esta iglesia es del Dios vivo. La iglesia es una familia la cual pertenece a Dios. Somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No pertenecemos a nadie más en este mundo, sino al Señor. Esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia es de Él. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Padre. Esta iglesia es columna de la verdad. Este es el propósito por el cual Dios nos constituyó como iglesia. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, Pedro describe al pueblo de Dios y comunica cuál es su función. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra identidad. Y lo que somos determina nuestra función. Somos apartados por Dios. Somos de Él.
Pertenecemos a Él, pero pertenecemos a Él para realizar una función en este mundo, para una tarea en este mundo, como dice el versículo 10, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que anunciemos las buenas nuevas de salvación, que demos a conocer al mundo que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que reconcilia, que hay un Dios que está al tanto de nuestras necesidades, de nuestros asuntos. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Si realmente nos identificamos como pueblo de Dios, hay una respuesta que dar a este mundo y una obediencia que debemos a Dios. Anunciar, comunicar, mostrar a este mundo que Dios nos ha redimido para sí. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3. Ustedes ya tienen una identidad y tienen una misión. Les escribo para que sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La idea aquí es que el deber de la iglesia es mantener bien en alto la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Eso es lo que tiene, esa es la tarea de la iglesia. Esa es la tarea de cada uno que forma parte de la iglesia, como una piedra viva, que muestre, que defienda, que proclame esta verdad. Donde quiera que esté, donde quiera que esté, allí anunciar, decir: yo soy un hijo de Dios. Cristo vive, Cristo reina, Cristo ha vencido el mal. Una columna se empleaba no solo para apoyar una estructura, sino que a menudo se erigía para poner aviso sobre ella. Así era un poste de anuncios. La iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar y exhibir al mundo su verdad. Somos nosotros, ya no son los ángeles. En la antigüedad Dios llevaba su mensaje por medio de los ángeles. Ya no. Dios quiere llevar su mensaje por medio de ti y por mí a este mundo. El mensaje del Evangelio. Entonces existe una verdad y esta es la palabra de Dios. La iglesia existe para proclamar esta verdad. La iglesia se formó para proclamar esta verdad. No puede callarla, no puede guardarla. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí para conocer más y más de la verdad de Dios. Pero Dios no nos llama solo a eso, sino que nos llama también a levantarnos, a defender esa verdad, a defenderla y también a proclamarla. La iglesia es baluarte de la verdad. Algunos estudiosos opinan que baluarte quiere decir defensa de la verdad. Entonces la iglesia existe no solo para proclamar la verdad, sino también para defenderla. A veces nos callamos ante las herejías, ante las falsas enseñanzas con respecto a Cristo, con respecto a la palabra, con respecto a Dios. Y simplemente callamos y diciendo: Señor, perdónalo. Y no hacemos frente, no defendemos la verdad del Evangelio. Ayer escuchaba un debate acerca de la verdad de la Trinidad. Es difícil discutir o es difícil defender esta verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Pero aquellos que somos de Cristo conocemos y sabemos por la misma palabra que nuestro Dios es un Dios trino. Y es importante que defendamos esta verdad, que conozcamos esa verdad, sí, es importante, porque para defenderla hay que conocerla. Las verdades de la Biblia hoy en día están bajo ataque. El cristianismo está tratando de ser redefinido. Hay cosas que se quieren cambiar en el cristianismo, hay cosas que se quieren cambiar
en las doctrinas, en lo que hemos creído. Los falsos maestros abundan, mas la iglesia está para combatir, defender la verdad de estos ataques. Hermano, tenemos que estar claros. Si vamos a las comunicaciones, a los diferentes medios de comunicación, vemos allí por internet cuántas falsedades, cuántas doctrinas erróneas se están proclamando por medio de estos medios. Y nosotros, son pocos los que hacen reacción, son pocos los que proclaman, anuncian y hablan de la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Esta es la realidad de la iglesia. Lo que somos determina lo que debemos hacer. Lo importante, hermano, no es saber cuántos años tiene esta iglesia de haber sido constituida o cuántos años tiene este edificio. Ya aproximadamente en el mes de mayo vamos a celebrar 120 años de haberse construido este hermoso edificio. Pero lo más importante de ello no es la celebración ni el edificio, o sea, estas paredes, sino lo más importante es quiénes somos, lo que somos para Dios. Somos el pueblo de Dios, columna y baluarte de la verdad. Hemos sido proclamados de esa manera. Una columna es una estructura de soporte y un baluarte es la base o fundamento. La iglesia está fundada sobre una roca y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. O sea que nada la puede detener. Ni el mismo infierno puede detener la proclamación de la palabra. Nadie puede detener la iglesia de Dios. Esta va a avanzar, esta debe avanzar. Seguir adelante con las instrucciones que Dios nos ha dado. Las puertas del infierno no pueden prevalecer, no pueden vencer, no pueden derrotar a la iglesia. El diablo está luchando, el diablo está trabajando duro. Cuando tú duermes, él está despierto. Cuando tú estás despierto, él sigue despierto. Porque él está trabajando duro para destruir la iglesia, para impedir que se haga la tarea de Dios, o la tarea que Dios ha indicado a la iglesia, de proclamar, de ser ese baluarte, de llevar esa verdad ante un mundo perdido. Lo quiere tenerlo entretenido. Pero hermano, la iglesia debe seguir adelante con la proclamación del Evangelio. La naturaleza de la iglesia es estable, permanente, firme. Nada la puede detener, ni las tormentas, ni los huracanes, ni los vientos contrarios. Nada puede derrumbar la iglesia. Hay muchos ataques, incluso de adentro hay ataques para querer desanimar, desalentar, para que la iglesia no haga o no funcione como Dios quiere. Pero la iglesia y cada uno de los hijos de Dios debe saber que tiene el respaldo, la protección, el cuidado de Dios. Hay de aquellos que se levanten contra la iglesia, hay de aquellos que se levanten contra el Evangelio de Cristo o se opongan al Evangelio de Cristo. En esta época Dios obra por medio de la iglesia, y es por eso que los apóstoles dijeron que la iglesia debía mantenerse firme en la sana enseñanza. Hermano, es importante que acudas a la escuela dominical. Es importante que acudas a los estudios del catecismo.
Es importante que estudie, que vengas a la iglesia para aprender acerca de cuál es nuestra fe, de cuál es nuestra creencia, de lo que somos y por qué somos presbiterianos. Pues para eso se han preparado las clases. Venga, pero venga no solamente para aprender y conocer, sino para mantenerte firme ante los errores, ante las falsedades, ante las mentiras que se están levantando. Y también ayudar a otros a salir del error y conocer la verdad. Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es importante, hermano, que tengamos cuidado lo que estamos enseñando. Que tengamos cuidado lo que vamos a comunicar, lo que vamos a decir, la explicación que vamos a dar con respecto a la palabra de Dios. Porque a veces hay enseñanzas que llevan a caminos equivocados y no a un camino limpio, vivo, hacia Dios. Pablo en 1 Timoteo advierte desde el capítulo 1 sobre la importancia que tiene la iglesia de mantener su identidad y de desempeñar el papel como columna y baluarte de la verdad. En el capítulo 1, versos 3 al 9, Pablo habla de la importancia de la doctrina y del peligro de los diversos falsos maestros que hay, filosofías huecas. Por tanto, la verdad y la creencia de la verdad es central. Es importante. Tenemos que estar unidos con la verdad y reconocer el peligro del ataque que hay en medio de la iglesia y en este mundo. Es importante, hermano, cada uno de nosotros conocer y preocuparse por conocer más y más de las doctrinas bíblicas. No es creer por creer. No es solamente saber que tenemos un Dios que es amor, que es misericordioso y que escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones y que está atento a nuestras necesidades. Es importante saber también que hay un enemigo que quiere derrotarnos y quiere hacernos mal. En el capítulo 2, versos 8 al 15, habla del tipo de conducta que debe mantener en la iglesia los hombres y las mujeres. Y es bueno que también nos acerquemos a esta porción de la palabra para saber cuál es la función de la mujer en la iglesia, en la familia. La iglesia, la mujer es la ayuda idónea del hombre. No es la cabeza es el hombre, puesto por Dios. En el capítulo 3, versos del 1 al 13, habla sobre las cualidades que deben tener los líderes de la iglesia, ancianos y diáconos. Estas son parte de las funciones que debían tener en cuenta los miembros de la iglesia del pueblo de Dios. Es necesario que estudiemos bien las cualidades para conducirnos de una manera mejor. Todos. Fundamentalmente lo que forman parte del consistorio. Allí Dios ha dejado en su palabra plasmado cuáles son los requisitos y cuáles son los deberes, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los siervos de Dios. Y es importante que nos enfoquemos y que nos preocupemos por conocer más y saber más acerca de lo que nos corresponde hacer. Estamos para ayudar, estamos para guiar, estamos para enseñar a la iglesia, para que la iglesia marche bien para la gloria de Dios. En los capítulos siguientes, Pablo exhorta a Timoteo a que se alimente de la palabra de la fe y de la sana doctrina, 1 Timoteo 4:6. O sea que ahí constantemente Pablo está diciéndole a Timoteo: mira, haz esto, mira, muestra esto, enseña esto, mira, prepárate, no te olvides, no te apartes de la doctrina que se te ha enseñado, no te apartes. Y para no apartarte debes escudriñar, debes esforzarte por aprender más, por leer más la palabra de Dios.
Y dice, si alguno no sigue esa enseñanza, entonces está envanecido y nada sabe. Primero de Timoteo 6, 3 al 4. O sea que vemos allí que aquellos que no se preocupan, aquellos que no viven la sana palabra de Dios, es vano. Es vano. Por tanto, amados hermanos, es importante tener claro quién es y quién define lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe hacer. Es importante saber que Dios nos eligió. Dios eligió a hombres Dios eligió a hombres y mujeres para formar parte de su iglesia y viviera conforme a sus instrucciones, conforme a sus reglas. No llamó a hombres para que estos hombres determinaran qué es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. No. Dios ha dado las instrucciones con respecto a qué es la iglesia de Él. La iglesia, como dijo un predicador, no es un conjunto de opiniones, ni de cultura, ni de experiencia, sino de Dios mismo. Hubo alguien muy conocido por mí, que quiso formar su iglesia y hacer su iglesia a su manera. No, déjame a mi manera, yo la voy a hacer. Bueno, al final quedó él solo como iglesia. Sí, funcionando, pero a su manera. Sin nadie que lo acompañe, sin nadie que él siga sus ideas. Porque es a través de la palabra de Dios que debemos saber, conocer cómo funciona la iglesia, cómo debe actuar la iglesia. La iglesia fue diseñada para ser columna y baluarte de la verdad. Esta es la función de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debe representar la verdad que Dios ha revelado y aferrarse incondicionalmente a ella. Debe defenderla y debe aferrarse a ella de una manera incondicional. Dios no quiere condiciones. Las reglas las pone Él. Las condiciones las pone Él. No nadie en este mundo. En tu casa tú puedes poner tus reglas. En tu casa tú puedes poner las condiciones. Sí, es tu casa. Pero la iglesia es la casa de Dios. Y las condiciones y las reglas las pone Dios. Por lo tanto, debemos conducirnos, debemos vivir conforme a las reglas y a los propósitos de Dios, si queremos funcionar bien. Segundo Timoteo 3:15, Pablo añade que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para toda persona sea apta para buenas obras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que cada hijo de Él sea apto para hacer buena obra. Y segundo Timoteo 3:16 y 17, puesto que la iglesia está edificada sobre la palabra revelada de Dios y diseñada para caminar en esa palabra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea que la palabra nos corrige, la palabra nos enseña, la palabra nos muestra cómo actuar, cómo vivir, siendo una columna en este mundo. Pablo le comunica a Timoteo que con el paso del tiempo la gente abandonaría la sana doctrina, segundo Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, y solo querrán oír aquellas cosas que fueran agradables a sus deseos, aquellas cosas que les entretienen, aquellas cosas que le divierten. O sea que Pablo está diciendo en los postreros tiempos, ¿cuáles tiempos? ¿Será en estos tiempos? Hermanos, he escuchado incluso a hermanos decir, este es un gran predicador, porque hace reír al pueblo. Este es un gran predicador porque
hace al pueblo divertirse. Hay que tener cuidado la calificación que damos. El gran predicador es aquel que proclama la verdad de la palabra de Dios, que la comunica tal y como Dios la ha anunciado. No estamos para entretener a nadie, no estamos para hacer reír a nadie, estamos para edificar, para enseñar, para que la iglesia o para que cada uno de los hijos de Dios crezca, madure, se desarrolle de una manera correcta, siendo una verdadera columna de la verdad de Dios. La iglesia es llamada a ser lo que Dios quiere que sea: columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que debe proclamar? Versículo 16. Esta verdad que debemos proclamar es que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, o sea, justo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la verdad que debemos anunciar a este mundo. Esta es la verdad que debemos defender. Esta es la verdad que debemos vivir cada uno de nosotros. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se ha mostrado a este mundo en la persona de Cristo. Y Él fue hallado justo, el único justo en este mundo. Los ángeles lo vieron, los ángeles lo anunciaron. Muchos han creído en Él. Y es en el Dios que hemos creído. Ese es el Dios que defendemos. Esa es la verdad que anunciamos. Esa es la verdad que debemos vivir. Hermanos, somos la iglesia de Dios. Vivamos lo que somos. Practiquemos lo que somos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. A veces formamos parte de una familia y a veces no sabemos ni lo que somos. Pero tú nos has comunicado que somos pueblo tuyo, que somos casa tuya, Señor. Llamados, formados por ti. Señor, tú nos has puesto en un lugar especial. Somos la familia tuya, tú eres el Padre. Y tú nos has dicho cómo debemos vivir, qué debemos hacer, cuál es nuestra función en este mundo. Ayúdanos a vivir tu palabra, a ser piedras vivas, Señor, piedras que edifican, piedras que hacen bien, para que el edificio, para que esta casa se vaya construyendo y edificándose según tu palabra. Que cada uno de tus hijos, cada mujer, cada hombre sepa cuál es su papel en la iglesia. Que cada líder, diácono, anciano gobernante, anciano docente, sepa, Señor, cuál es su función, cuál es la tarea. Y que todos juntos, Señor, nos enfoquemos en lo que tú nos has mandado. A edificar a tu pueblo, a edificar a tu iglesia, a enseñar a tus hijos, para juntos crecer, madurar. Pero también, Señor, que seamos columna y baluarte de la verdad, que defendamos, Señor, la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Ante tantos errores y falsedades que hoy se te proclaman y se enseñan, incluso desde el púlpito. Obra en medio nuestro, Señor, en medio de estos tiempos. Bendice a tu pueblo. Gracias una vez más por esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.